Es maestro en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Monterrey. Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Profesor investigador del Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid, desde el 2017. Consultor del área de Finanzas y Mercadotecnia del Centro de Incubación Empresarial del ITSBA. Consultor del área de Mercadotecnia en la empresa Acción y Calidad. Emprendimiento propio. Miembro del Comité Científico de la revista del Congreso Internacional de Innovación Educativa, del Sistema Tecnológico de Monterrey y de la revista española Pasos. Autor del capítulo de libros de la Red RAIN, coordinador del proyecto de investigación Las micro y pequeñas empresas latinoamericanas ante la pandemia de COVID-19. Autor de varios artículos de investigación, siendo el más reciente el proceso administrativo en las pymes de la ciudad de Valladolid, Yucatán, de la revista Advanced Engineering and Innovation. Coordinador de Ciencias Básicas en el Instituto Nacional de México, Campus Valladolid, de 2008 al 2020. Bienvenido, maestro. Adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, maestra. Y el día de hoy vamos a platicar, bueno, agradecerle antes que iniciar la plática, pues a la maestra Marta que nos hizo favor de invitarnos de manera general a esta charla. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el área de matemáticas en el área de negocios. No sé si alcanzan a ver la presentación. Sí, se ve. Okay, muchísimas gracias. Entonces, soy, como bien lo dice, académicamente administrador por carrera y mercadólogo por maestría. Me gusta mucho el área de investigación y hace unos años, pues mi sistema, el Tecnológico Nacional de México, me da la oportunidad de trabajar esta área en el área de la ingeniería en administración. Entonces empiezo a desarrollar una serie de actividades que me gustan, son parte de, y que quiero platicar con ustedes y compartir con ustedes 3 de ellas. Y son actividades que tienen que ver con las matemáticas. La primera de ellas es una experiencia en donde trabajamos la demanda del producto en el área de microeconomía. El área de investigación, también una experiencia de investigación en donde trabajamos con los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería en Administración con la materia de Estadística 1. Y por último, la parte de rutas comerciales que trabajamos en la materia de investigación de operaciones del mismo plan de estudios. Entonces voy a empezar con el primero. Esto va a ser más relatoria de cosas que hemos platicado y cosas que creemos y consideramos que que podemos aportar y poder unir esa parte en donde el alumno piensa o considera que de repente las matemáticas, como que me sé la fórmula, pero no sé dónde la voy a aplicar, ¿no? O sea, los que somos del campo de la administración, se nos hace bastante complicado muchas veces hilar estos dos conocimientos. Entonces, muchas veces el alumno ve esa diferencia entre las dos situaciones. Lo que intento hacer con este tipo de ejercicios es tratar de buscar el interés del alumno en el tema de las matemáticas, que se vuelva lo más proactivo posible, lo más dinámico más que proactivo, y que al mismo tiempo podamos coadyuvar en el aprendizaje del alumno del área de ingeniería en administración. La primera experiencia es demanda del producto. Entonces, esta experiencia pues tiene estas ciertas características o ciertos pasos en que es la primera, son 5 pasos a modo general. La primera de ellas es, se le pide al alumno encuestar a 20 personas como mínimo, o sea, elija un producto
y esa persona, ese alumno entrevista a 20 personas para después con ello construir una tabla de demanda. ¿Qué cosas le tiene que preguntar únicamente a las personas? ¿Qué cosas le tiene que preguntar a las personas? Elija un producto y habla de un precio y una cantidad demandada. Solamente esas dos cosas son las que van a elegir como tal. Después de ahí, tiene que tabular todo eso en una tabla de demanda, que es propia de la materia de economía, de microeconomía. De ahí, se tiene que calcular la ecuación de la demanda por el método de mínimos cuadrados perfectos, que ahorita más adelantito voy a volver a retomar el tema, pero con las imágenes que cada uno de los trabajos de estos estudiantes. Por último, penúltimo, perdón, se grafica una ecuación de la demanda y se analizan los cambios en la demanda. Aquí lo interesante o la aportación principal que yo considero que puede tener es que el alumno construye todo el proceso y que al final cuando lee cualquier libro de economía, la gráfica que ve en el libro de economía, lee esta en cotidiano y ya sabe cómo obtenerla para que a futuro, si pretende estudiar o especializarse en el campo de la economía, pues ya tiene un primer indicio de cómo trabajar lo que es lo que prácticamente va a trabajar con sus peculiaridades, con las peculiaridades de cada uno de ellos. En esta primera tabla o en esa primera imagen vemos el tema de la tabla de la demanda y en la parte de arriba dice actividad 1, las siguientes preguntas se realizarán con el fin de obtener cuántas bebidas embotelladas consume una persona a la semana y cuánto pagaría por ellas. En esos datos realizaremos la ecuación de la oferta y la demanda y lo que preguntan es cuántas bebidas embotelladas consume durante una semana y cuánto paga por cada uno de ellos. Entonces, cada persona de las 20 encuestadas dice, bueno, la primera, precio de 8 y consumo 30 a la semana, ¿ok? Luego buscan a otro encuestado y dice, pues yo pago 25 y solo consumo 1. Toda esta información es vaciada y esta información se convierte en una tabla de demanda. Aquí solo observamos los datos que se analizaron o se fueron, ¿cómo le llamamos? Se fueron recolectando de manera directa. Esto, los alumnos usan el método de mínimos cuadrados perfectos por medio de la calculadora y en algunas ocasiones usamos la computadora. Vaciamos toda esta información y obtenemos una ecuación. O sea, obtenemos valores como el valor de A, B y R, que usualmente en las matemáticas ese A y B, ese Q y ese precio, lo tenemos como Y es igual a menos B o más B por el precio, por X, ¿no? Entonces, cuando doy esta materia o cuando me toca trabajar ese tipo de situaciones, trato de buscar o de convertir eso que matemáticamente por método se enseña y lo tratamos de convertir a un lenguaje común para el área de economía para que sea menos complicado. Sabemos de antemano que desde el hecho de que sean números, que sean matemáticas, en automático viene la cuestión del primer bloqueo. Entonces, lo que busco con esta actividad es que el alumno empiece a visualizar a las matemáticas como algo que sí puede aplicar, algo que le puede interesar. Entonces, se obtiene la ecuación de la demanda, que es la que se encuentra aquí. Q es igual a 41.56 menos 1.71 veces el precio. Esta información es la que ellos usan como tal. Y después de ahí, con esa misma situación, trazan una gráfica, o sea, vuelven a sustituir esos valores y obtienen esta línea que vemos de color azul, que es la gráfica de la demanda. Entonces, es la demanda de su producto. Esta información, tal como está contenida aquí, se presentan en los libros de economía. Sin embargo, en una materia para la carrera de ingeniería en administración, y creo que también ocurre un poquito para las cuestiones de ingeniería en gestión empresarial, o en general en el área de negocios, porque igual colabora con otra universidad en la licenciatura en gestión de negocios. Siempre los libros de economía general manejan estas tablas, pero no nos enseñan el cómo o no se hilan con el cómo se transforma los valores desde una investigación de mercados hasta la tabla. Y un poquito en el intermedio, en el sándwich,
siempre está el tema de las matemáticas. O sea, sí, para llegar desde mi pregunta que hice de cuántas bebidas embotelladas consume durante una semana y cuánto paga por cada uno, tengo que empezar de ahí, usar las matemáticas para presentar la gráfica. Y una vez que ya está la gráfica, entonces ya le explico al alumno, ok, esa gráfica que tú tienes, ¿qué pasa si cambia la percepción de los consumidores? ¿Cómo va cambiando la gráfica? Al final de cuentas, el punto al que quiero llegar con esta experiencia es que logras llegar a dar ese conocimiento del área de la economía y partes de todo el proceso. Desde una perspectiva muy personal, una creencia muy personal, he observado y me doy y tengo la creencia de que el estudiante adquiere esa habilidad para comprender a toda la gráfica de la economía, partiendo desde, o sea, hay un proceso para recolectar la información y en el mismo proceso, vuelvo a repetir, en el sándwich, encuentra el uso de las matemáticas como tal, el uso de cómo se construye la ecuación, porque estamos de acuerdo que desde secundaria, nivel medio, nivel básico, nivel medio superior, se empiezan a trabajar algo que se llama álgebra lineal y las técnicas de álgebra lineal son muy buenas, son muy, es importante aprenderlas, pero cuando llegas a nivel universitario, entonces empiezas a preguntarte, bueno, ¿y para qué las aprendí? ¿O por qué los aprendí? ¿Dónde lo voy a aplicar? O sea, hay gente que hemos terminado la carrera y digo hemos terminado porque termino y dices, bueno, no entendí para qué me va a servir, o sea, estas cuestiones numéricas, sin embargo, sí lo hay, y mi modo de aportarle un poquito a las matemáticas es encontrarles o mostrarles el camino que yo he encontrado. Y digo, el camino que yo he encontrado porque no quiere decir que sea el único, a lo mejor ya hay mucho más ahí que todavía me falta por aprender como profesionista, me falta desmenuzar, me falta trabajar. Y eso es padre porque estamos en la búsqueda de todos los días de aprender y que podamos comunicar esta información o este descubrimiento a nuestros estudiantes. Yo siento o considero que podemos ir fortaleciendo más nuestro sistema mediante este tipo de actividades. Al menos en mi contexto regional lo he aplicado y he observado que sí hay un apasionamiento, un gusto por por este tipo de actividades. O sea, a los que les, también es honesto decirlo, a los que les interesa el área de la economía, cuando ven esta actividad, lo ven como una herramienta, incluso para ir desde la mercadotecnia, como bien es esta parte, hasta llegar a la economía y que muchas veces las materias de nuestro medio, de nuestro sistema educativo o de nuestra realidad como tal, están interconectadas, pero muchas veces enseñamos mercadotecnia o investigación de mercados y luego enseñamos economía como dos cosas totalmente diferentes cuando realmente son dos cosas que van de la mano. Entonces, ese es como que mi primera aportación al ¿cómo se llama? La primera aportación que yo tengo en el área de las matemáticas como tal. Bueno, de ahí entonces, con esa misma información, ¿qué es lo que hago? No se queda ahí. O sea, termino mi unidad que me habla de oferta y demanda con esta gráfica. Ahora, ¿qué para mí es interesante desde el ámbito educativo? Que, por ejemplo, considero que si yo le doy un libro al estudiante para que lea de economía, sí lo va a comprender totalmente, pero le va a tardar más comprenderlo cuando vea estas gráficas. Cuando un alumno ve estas gráficas en economía, porque economía se trata de eso, se trata de gráficas. Entonces, cuando ve la gráfica, usualmente como que también inicia ese bloqueo del que hablábamos, del que decías, bueno, no sé qué hacer, esto ya está difícil. Desde el momento que ves la gráfica dices, esto ya está difícil, esto es número. Pero si después de que haga un ejercicio similar a el alumno vuelve a tomar el libro, tratará de comprender el por qué, el cómo se obtuvo. O sea, en su mente ya tiene una experiencia de haber elaborado un proceso que conlleva a la presentación de una gráfica. Es familiarizar al alumno, al estudiante,
con esta situación. Ahora, ¿qué hago después con eso? ¿Se continúan trabajando con los temas? Sí, se continúan trabajando con los temas. Y, por ejemplo, cuando llego al punto de equilibrio del consumidor en microeconomía, hablo de optimización del consumidor, de qué momento el consumidor o la empresa, incluso la optimización de la empresa, en qué momento la empresa va a tener unas utilidades, un máximo y un mínimo. Entonces vuelvo a retomar derivada, y digo vuelvo a retomar porque también conozco los planes de estudio de ingeniería en administración, o sea, el tronco común en nuestro sistema tecnológico, y sí hay un momento en el que el programa educativo de cálculo, el cálculo diferencial, habla de la aplicación de la derivada, pero también ahí soy consciente que al menos en mi realidad, el maestro de matemáticas, que es un súper mega experto en el área de las matemáticas, hace su aportación de un uso hacia las matemáticas, entendiendo que él también tiene como profesional un campo limitado de conocimientos del área de negocios como tal. O sea, nunca he demeritado ese trabajo, pero siempre he dicho, si el de administración conociera todas las técnicas matemáticas y el de matemáticas conociera las técnicas de administración, haríamos una materia súper fabulosa y nos enamoraríamos de los números. Pero desgraciadamente por la especialización que cada uno trae, nos vemos limitado en. Y entonces este es el momento importante porque el maestro del área de cálculo lo que hace es, te intenta lo mejor que se puede adentrarte al área de las matemáticas. Al área de administración mediante el uso de derivadas. Y si más adelante en las materias propias de la materia volvemos a retomar de ahí y lo direccionamos hacia el objetivo de la economía, hacia el objetivo de la mercadotecnia, hacia el objetivo de la administración, entonces estamos reforzando bastante ese conocimiento. Regresando un poquito a mi presentación, hablaba de la optimización del consumidor, hablo de la derivada porque tengo que igualar para que yo pueda optimizar esa ecuación que tengo, esta ecuación, voy a regresar un poquito, esta ecuación como tal, tengo que usar un despeje para ponerla en función de precio. Luego de ahí tengo que calcular una ecuación que se llama ingreso total. Entonces uso las matemáticas nuevamente. Para que yo trate de obtener un máximo de ingresos, tengo que usar la derivada. Entonces, como que de la experiencia que ya tenías de cómo se calcula, ahora, ¿cómo esto te va a servir en el área de administración para proyectar para proyectar todos tus ingresos y salgas obteniendo las mayores ganancias? Y para su resolución, también tenemos el método de sustitución de ecuaciones cuando tenemos que llegar a el ingreso menos el gasto. Hay dos ecuaciones que se encuentran y hay que juntarlas y hay que encontrar esas dos variables que tienen. Entonces llegamos al método de sustitución de las ecuaciones. Entonces aquí lo que quiero comentarles o lo que quiero compartir con ustedes es esta experiencia que al final de cuentas es como toda una experiencia que inicia con la aplicación de las encuestas, la aplicación de las matemáticas y el análisis en el área de negocios. Considero que puede ser una aportación importante para el estudiante y para el perfil profesional del estudiante. No sé si pasa en muchas instituciones, pero en el caso de nosotros, tal vez por nuestro contexto, muchas veces estas dos cosas están peleadas o en ocasiones la práctica y la teoría, dicen los estudiantes, no es lo mismo. Entonces, siento que esta es mi aportación hacia disminuir esa brecha entre teoría y práctica y buscar ese enamoramiento y ese apasionamiento por las matemáticas. Mi segunda opción, mi segunda experiencia más bien, es el área de investigación. Ok, esta experiencia la desarrollamos con los estudiantes de la 9ª generación de nuestra institución de ingeniería en administración y actualmente también la seguimos trabajando.
ahí son las características que tienen. Se trabaja en la materia de estadística y trabajé en el área de estadística y las actividades que realizamos fue identificar las variables de una encuesta, calculamos la muestra de la encuesta, generamos tablas cruzadas y con ello explicamos temas de probabilidad clásica. Luego calculamos las medidas de tendencia central y de dispersión, que es muy común incluso en las materias de investigación de mercados, y graficamos los datos. Aquí lo interesante de esta experiencia es que, por ejemplo, en la investigación que desarrollamos hace un año, que también es parte de un proyecto de investigación de características de las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad, estas fueron las variables que estudiamos: la ubicación, la existencia de un estacionamiento, el uso del nombre comercial, el acceso a discapacitados, la innovación en la fachada y el valor agregado. El objetivo de la investigación era saber si estas variables desde existencia de mercado, uso de nombre comercial, acceso a discapacitados, innovación en la fachada y valor agregado estaban condicionadas a la ubicación que tiene la empresa. O sea, por ejemplo, si la ubicación, el que está ubicado en algún cuadrante de la ciudad, en alguna zona en específico de la ciudad, varía sus estrategias o condiciona la intensidad con la que trabaje sus estrategias. Y digo, estrategias de plaza le llamamos en aquel entonces, que es existencia de estacionamiento, vuelvo a repetir, uso de nombre comercial. Ahora, estas variables de investigación, así como están presentadas aquí, son variables de investigación. Sin embargo, incluimos dentro del cuestionario cuestiones de estadística general, estadísticos, como por ejemplo el lugar donde la colonia en la que se ubica, y a los estudiantes partíamos desde el punto de decirle, bueno, identifiquemos si es una variable nominal, es una variable cualitativa, cuantitativa. Desde ahí inicia la parte de la estadística. Luego trabajar si es una variable cualitativa, si es una variable, si es cualitativa ordinal o nominal, o si es una cuantitativa discreta o continua. Desde ahí inicia, desde el momento en el que estamos definiendo la variable, inicia este proceso de las estadísticas. Generamos las preguntas, que usualmente yo me he encargado de generar las preguntas lo más que se puedan, lo más sencillas que se puedan. Sobre todo que esta investigación de lo que se trataba era de observar más que de encuestar. O sea, si era levantar un censo prácticamente, ir a observar y decir, bueno, tienen estacionamiento este lugar, tiene nombre comercial, acceso a discapacitados, innovación en la fachada, juzgo, sí está pintada, no está pintada, tiene diseño, no tiene diseño. Y en el último, del valor agregado, los productos que comercializan se ven desde el exterior, es decir, en mercadotecnia le llamamos que tenga un merchandising. Sin embargo, no nos metimos mucho en el tema, sino que desde fuera puedes visualizar que tiene una fachada diferente a la de la típica casa, ¿no? Entonces, desde ahí platicamos con ellos. Incluso en este caso en específico, los estudiantes fueron los que aportaron qué elementos consideraban que pudieran estudiarse, que pudieran observarse. De ahí calculamos la muestra. Aquí es un ejemplo de muestras como tal del trabajo que se hizo. Entonces se calcula, se explica al estudiante, porque hay un tema para esto en los planes de la carrera. Y aquí lo interesante es cómo usa y cómo hay que explicarle nivel de confiabilidad, nivel la población, el universo, y lo hacemos tomando en referencia lo que van a hacer, la actividad práctica que van a hacer. De ahí nos vamos, cuando ya se aplican, ellos salieron al mercado, encuestaron. Digo, el año pasado encuestaron. Este año lo que hicieron es una encuesta digital para aprovechar el tema de la calabaza. En este caso, el resultado que presento en pantalla es de un proyecto que tenemos de la percepción en el uso de la calabaza, en el uso y consumo de la calabaza. Entonces, ambos
ambas actividades, que fueron en diferentes años, el estudiante el año pasado salió a encuestar, a observar y anotó resultados en un Google Forms usando la tecnología. Este año se genera la encuesta, se les da la instrucción de que la apliquen, y una vez que la apliquen, entonces regresa la información de ambas experiencias en diferentes periodos y tocamos el tema de la probabilidad. ¿Okay? Hacemos entonces ese tipo de tablas que son tabulaciones cruzadas, o sea, te lo manda el Excel y el Word y ya le decimos al estudiante, bueno, estás generando una tabla de contingencia. ¿Qué tan probable es que un hombre considere regular en calidad a la calabaza? ¿Ok? 5 entre 203, 2.5. Entonces, esa es la probabilidad que estamos manejando. Vuelvo a repetir, es probabilidad clásica, pero la intención o el objetivo es que el alumno, el estudiante, pueda visualizar o pueda acercarse a las matemáticas. Y que eso que a lo mejor en algún momento fuesen dos temas totalmente diferentes, o sea, totalmente extremos, se pudieran ir acercando y que a la larga el estudiante como tal vuelva a los libros o se interese, se genere más dudas e empiece a indagar y él mismo pueda crear su propio conocimiento. Luego, los resultados se aplican, las encuestas se tabulan, se grafican y se sacan la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, y en su momento se platica con ellos que de acuerdo al tipo de datos, pues hay un tipo de resultados, o sea que no todo funciona para todo, o sea que no todas las medidas de tendencia central se pueden usar para todas las variables. Entonces, pero esto lo hacemos ya sobre una base más sobre una base más amigable. Y digo amigable en el término de que estamos familiarizados tanto estudiantes como maestros, como maestro. Estamos familiarizados en el tema de lo que estamos hablando. Mi ejemplo básicamente que yo pongo es reforzando o retomando el resultado de lo que estamos obteniendo. Entonces, esa es la segunda experiencia. La tercera, nos fuimos un semestre más adelante con el tema de rutas comerciales como parte de la unidad de métodos de transporte, métodos de asignación y transporte de la materia de investigación de operaciones, que en nuestro caso está en el quinto semestre del área de negocios. Entonces, lo que hacemos aquí es irnos a la parte comercial y el objetivo es diseñar una ruta comercial de acuerdo a ciertos datos. Entonces, yo me dedico a generar los datos del ejercicio, pero son datos incompletos. ¿A qué le llamo datos incompletos? A la parte de que yo establezco la demanda y la oferta, o sea, cuánto puede generar una fábrica y cuánto necesita un destino. Les trabajo una matriz, asignamos los destinos y los orígenes, pero yo no mido o no doy información de costos, sino que costeamos en base al kilometraje. Entonces, el primer paso es identificar el origen y el destino, o sea, de dónde va a salir la mercancía y a dónde va a llegar. Les pido a los estudiantes que ahora googleen, y la regla aquí es transportación terrestre para todo México, en ocasiones para toda Latinoamérica, como parte del ejercicio. Entonces tienen que medir, y les digo, la tarifa por kilómetro, la tarifa de combustible por kilómetro es de, no sé, 20 centavos, 30 centavos o 2 pesos, ¿ok? Una vez que ya tengo la información como tal, o sea, y les doy la información, les pido en el segundo paso que hagan una medición en Google Maps. O sea, tienen que entrar, tienen que googlear y tienen que decir distancia de
Valladolid, Yucatán, donde tengo mi fábrica y quiero venderle a un grupo de personas o a una tienda o un minorista que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Todo es vía transporte. Googleo y veo un determinado número de kilómetros, entonces ya en base a ello y a la información que tengo, pues básicamente ya generan su tabla de costeo, su tabla de costos. Entonces, ¿qué es la que sigue? Que es calcular costo de origen a destino. Luego, calcular el costo mínimo por medio de Solver. Y por último, establecen las rutas comerciales por medio de un mapa. Ok, nada más es que me están pidiendo, uno de mis alumnos está pidiendo, perdón, la dirección. Es que aquí veo que publiqué la actividad, entonces me está pidiendo la dirección. Es un poquito de publicidad igual al evento. Ok, perdón. Entonces, esta es la experiencia. Ahora, en fotografías, en ejemplos, ¿qué fue lo que hicimos? Las ciudades, en este caso, en esta edición del 2020, lo que hicimos es que el alumno tenía que ponerle 3 fábricas y que le tenía que surtir jabones a 10 centros turísticos, ¿ok? Ubicados en 3 en México, a ver si me respetarán los 3, sí, Nayarit, Cancún, Acapulco, 3 en Centroamérica, creo que aquí está San José, creo que La Paz, creo que aquí se pasaron un poquito. Bueno, son 10 destinos turísticos que deben tener: Nayarit, Cancún, Montevideo, Acapulco, Asunción, San José, Córdoba, La Paz, Río de Janeiro y Puerto Vallarta. Entonces, lo que ellos hicieron es googlear cuánto de distancia hay entre Valladolid y Nayarit. Accedo al Google Maps, googleo, busco y empiezo a hablar de la tabla de kilómetros. Esta misma tabla la transformamos en costos, en una tabla de costos, mediante la tarifa de la que yo les platicaba, que les había dado un costo por kilometraje. Después de ahí, ellos usan la tecnología, usan el Solver. Previamente a ello, en clase, yo ya había platicado con ellos que, por ejemplo, método de transporte por toda la esquina noroeste, por la del costo mínimo y por creo que la tercera es aproximación de Vogel. Pero sin embargo, nos vamos con la tecnología. Hacemos nuestra matriz y esto es parte de lo que ellos desarrollan en el Excel. Al encontrar el costo mínimo, generan una tabla y ya entonces les pido que hagan una ruta comercial. Esta está un poquito excedida. Por ejemplo, si me daba que de la sucursal que tengo en Valladolid, tiene que surtir la Chihuahua a Nayarit, creo que quisieron poner en Guadalajara, un poquito más aquí, y cómo le iba surtiendo a los demás. Entonces aquí la intención es ver cuál es el costo mínimo, pero que ya lo vean cuál es el costo mínimo en el que se puede distribuir, o la mejor estrategia de distribución más bien, pero esto ya que lo tengan, que se tenga como que venga como en los ejercicios anteriores, de todo un proceso en el que el alumno se vaya interesando, entendiendo también que, por ejemplo, tendremos alumnos que a lo mejor sean buenos viviendo el Google Maps, sean buenísimos en el Google Maps. Entonces, desde la experiencia o la habilidad que tengan de trabajar el Google Maps, desde ese momento los jalamos y que se interesen, bueno, de esa habilidad que yo tengo, puedo hacer algo más con ello. A mí me gustan las matemáticas. También puedo hacer multiplicaciones súper sencillas. A lo mejor soy muy bueno para aritmética, pero no para más. Pero bueno, si estás en un equipo de trabajo, puedes empezar como que a cruzar la información, a cruzar los datos y a decirle, bueno, tú que eres bueno en esto, haces esta parte y luego nos reunimos y trabajamos esta parte. Como que ellos mismos sean autodidactas.
Y luego viene pues el que es bueno para el Excel. También le pasas los datos, lo hace. Y al final en que ellos entre ellos mismos vayan trabajando o vayan reforzando esas habilidades que tienen. Y pues el que es bueno para las ventas. Ven, se los dije desde el inicio, tenía que ser así porque este lugar y este lugar por la cercanía, entonces ahí hay como que todo un aprendizaje que se puede trabajar. Bueno, básicamente esas son las 3 experiencias que yo les quería platicar. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, alguna información que a lo mejor y estén dentro de la experiencia que yo les platico, pues a lo mejor podamos reforzarla más y irla perfeccionando, porque vuelvo a repetir, esta es una experiencia que yo tengo, me gusta compartirla para que podamos mejorarla, seguir aprendiendo definitivamente. Por ahí vi una mano levantada. Sí, María Fernanda Acuña, puedes preguntar. Sí, ¿me puedes volver a explicar un poco más claro cómo podemos darle el precio a algún producto? La primera experiencia. Sí, por favor. Ok. María Fernanda, ¿verdad? Así es. Ok. ¿El proceso general o alguna parte en específico? Pues no, el proceso en general, pero resumido. Ok. Lo que hacemos es pues pedirle a los estudiantes que, por ejemplo, apliquen 2 encuestas. ¿Cuántas bebidas embotelladas consumes durante una semana y cuánto paga por cada bebida que compra? Y, por ejemplo, tú vas y le preguntas no lo sé, a un familiar, a tu propio compañero, le dices, es que el maestro me encargó 20 encuestas. Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Te contesta y te dice, pues ya sabes que yo consumo a la semana 30 bebidas gaseosas embotelladas. Y pues yo compro a 8 pesos. Entonces vas registrando encuestado número 1, 8 pesos y consume 30. Luego sigues caminando y encuentras a un profesor y le dices, bueno, yo solamente consumo uno y es familiar y es de 25 pesos, pago por ello. Ok, 25 pesos, uno. Y del mismo modo haces tus 20 encuestas. Una vez que terminas con ello, entras lo puedes hacer por Excel o lo puedes hacer por la calculadora con el método de mínimos cuadrados perfectos. Ingresas los datos y al final obtienes los valores de A, B y R. Entonces, ¿qué significa? Que con estos 3 datos, en específico la R, ¿qué significa? La R es una de las más importantes porque la R me indica qué tan confiable es la información que voy a presentar. Ahí la regla es mientras más cercano a la unidad, tanto positiva, negativa, que está como menos punto 97 se convierte en punto 97, es valor absoluto. Y mientras estemos más cercanos a la unidad, es mucho más confiable. Y mientras más cercano estemos al 0, es menos confiable. En este caso, la ecuación que yo presento de uno de mis alumnos es 0.97, es una ecuación menos 0.97, es decir, se acerca al 1 en valor absoluto. Por lo tanto, la ecuación es confiable. ¿Qué me va a generar la ecuación? Me va a predecir, por ejemplo, cuántas unidades puedo vender a un determinado precio. Entonces, la fórmula como tal de la ecuación en economía es cantidad es igual a A menos B por el precio. Y menos puede ser más o menos dependiendo del resultado que me dé B. Entonces, ¿qué es lo que hago en esta función? Sustituir A y B. Y digo, cantidad que yo pueda vender es igual a 41.56 menos, ¿de dónde agarré el 41.56? De A, del valor que me da la calculadora en A. Y luego el valor de B es menos 1.71 veces el precio. Y
empiezo a proyectar. Lo que hacen mis alumnos es, por ejemplo, una vez que construyen esa tabla, dicen, bueno, a un precio de 5 pesos, 41.56 menos 1.71 por 5 pesos. En lugar de P le pongo 5 pesos. Por lo tanto, solo puedo vender, si lo pongo a 5 pesos, venderé 33 unidades a la semana. Pero ¿qué pasa si lo pongo en 50 centavos menos? 4.50. 41.56 menos la multiplicación de 1.71 por 4.50 de precio. Voy a vender 34 unidades. Y entonces de ese modo puedo ir prediciendo qué es lo que va a ocurrir o qué es lo más posible que ocurra con la demanda cada vez que yo aumente el precio o disminuya el precio. ¿Ok? De ahí entonces, con esos datos que justamente ahorita te estaba yo comentando de los 30, 32 y de los 4 y de los 5 y los 4.50, trazo esta gráfica de la demanda. ¿Okay? Y ya de ahí entonces ya lo hilo con el tema de la economía. No sé si logro solucionar tu duda. No sé si hay más dudas, preguntas, comentarios, aportaciones. No hay más preguntas, chavos, de los asistentes. ¿Alguna duda? Bueno, en lo que se animan. A mí me agradó la frase que Sí, dijo. yo. Sí, adelante. Ah, muchas gracias, maestro, por su plática. Yo tengo una pregunta respecto a estos temas que usted menciona. ¿Qué tan involucrados están los chicos o los estudiantes en temas de investigación? O sea, ¿qué tanto se involucran y cuáles son las actividades que ellos realizan? Ok, Ariana, ¿verdad? Ok. En tema de investigación, nosotros, bueno, yo en específico, porque pues cada maestro tiene su modo de trabajar, yo lo que hago, por ejemplo, es tratar de vincular la investigación que yo tengo con la materia que yo tengo. Por ejemplo, les comentaba que ahorita en este segundo, en este año, en este 2020, lo que estoy trabajando en Estadística 1 es la aplicación de la encuesta de un proyecto que tenemos de la percepción del consumo de la calabaza y estoy jalando que la parte de investigación de campo lo hagamos con los estudiantes, porque el estudiante a mí me piden por Tecnológico Nacional de México que aprenda a hacer media, mediana, desviación estándar y probabilidad y algunos temas de estadística básica. Entonces yo puedo sentarme a generar ejemplos, a inventar ejemplos, que también es bueno. Puedo basarme en algún libro como tal, pero muchas veces a mí muy en lo particular me causa un poquito de conflicto el tema de los libros porque son muy buenos para la parte del método. Yo extraigo la fórmula, llegamos a divido Disculpe, se distorsiona la voz. Maestro, creo que ya no lo escuchamos. Ya lo perdimos.
Bueno, esperamos unos minutos. No parece que tuvo algún problema de comunicación. Es que me indicó que había un problema de conexión. No sé si me logran escuchar. Ya no lo escuchamos, maestro. Se cortó su audio. Pero ahorita ya me escuchan, ¿no? Ahorita ¿O sí. todavía? Ok. Sí, es que de hecho vi el mensaje y dejé de hablar. Le comentaba, creo que la maestra Mayrani, no me acuerdo Mariana. cómo se llama. Ok, le comentaba, cuando tengo grupos grandes y trabajo ese tema, lo que hice fue dividir y cada quien tenga una parte de la encuesta, analice una parte de la encuesta. ¿Qué es lo que yo trato de buscar en que cada grupo de estudiantes analice una parte de la encuesta? Que se centre en ello, o sea, que se centre más en la calidad de lo que me va a presentar, más que en el que me entregue reporte de toda una encuesta. ¿Okay? Y trato como que de ese acercamiento como tal. Ahora, después de ahí, una vez que ya tengo los datos de campo, entonces yo como investigador me siento a trabajar en el proceso un poco más avanzado del cruce de la información, de los análisis, que a lo mejor ahí sí tengo que requerir toda la información que ya se tiene y la base de datos. De ahí, de esos grupos, hago la invitación a quienes de los estudiantes quisieran incorporarse a este tipo de investigaciones. Y que ahora sí el trabajo va a ser un poquito más de talacho, un poquito más de todo, pero que a lo mejor es un conocimiento más profundo y que a lo mejor yo no puedo hacer eso en un grupo de 30 personas porque sí me llevaría mucho tiempo y la verdad no acabaría ni mis contenidos, ni siquiera la asesoría de cada uno de los proyectos. Ya de ahí más adelante también, cuando los invito, pues también trato de cultivar o de cosechar la parte de, pues, empezar a hablarles que este mismo proceso que estamos haciendo se puede hacer para una tesis, se puede hacer para un proyecto de investigación, o sea, se puede hacer para muchísimo más que al final redunda en la productividad económica de mi tecnológico y de mi sistema y también en el prestigio de los estudiantes para los que quieran estudiar una maestría más adelante, que sea una maestría en el área de investigación, pues serían sus primeros pasos, porque también cuando escribo sobre esos artículos trato de darle el crédito a mis estudiantes, a los que al final se quedaron y se incorporaron a la investigación. No sé si respondo a su pregunta, maestra. Creo que también tuvo problemas de conexión. A mí me agradó bastante la frase que dijo de que la economía se trata de gráficas y pues sí, concuerdo con eso. Y yo tengo una pregunta. ¿Estas actividades las desarrolla usted nada más o los demás profesores que dan esa materia también desarrollan actividades parecidas? No les sabría decir con exactitud, porque al menos en el área de administración, en este específico, como solo tenemos dos grupos, entonces cuando a mí me dan la materia, me dan a los dos grupos como tal, al menos en administración. A lo mejor en las otras carreras, de acuerdo al perfil que se tiene, al perfil que tienen, desarrollan actividades parecidas o diferentes. Eso es como que más de como de cada profesor. Y sobre todo creo que, y vuelvo a repetir, sin intención de crear conflicto con perfiles, creo que el hecho de que tengo la preparación en el área de negocios y le entiendo una parte a las matemáticas y me gustan, como que me permite a mí ese unir los conceptos. O sea, no, también estamos totalmente de acuerdo que a lo mejor, y yo no conozco las técnicas más finas de las matemáticas, o sea, los puntos muy específicos, porque no es mi perfil como tal,
Y vuelvo a repetir que es como que es el conflicto siempre que va a existir entre los perfiles del área de las ciencias exactas y las ciencias de las humanidades. Sí, es el divorcio que hay siempre en esas dos áreas. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno, una última mía. Más o menos cuánto tiempo tarda en desarrollar las actividades, por ejemplo, para los problemas de transporte, como el ejemplo que nos mostró, el de elegir la mejor ruta. Ok. Tiempo. Lo hice en 15 días aproximadamente, en este entorno virtual. Pero sí genera un documento. Esta es la parte de resumen, ¿no? O sea, pero sí genera un documento lo más específico posible. O sea, reviso el documento, o sea, eso me doy a la tarea de hacerlo, de afinar los detalles. Y cuando entro a la sesión, yo entré en la sesión creo que principios de noviembre, más o menos. Estoy recordando un poquito la fecha, así como que los primeros, creo que fue el 3 de noviembre en específico. 5 de noviembre, porque me acuerdo que era una clase del jueves. 5 de noviembre. Entonces entro a la sesión y empiezo a platicar. Ok, son estos, elijan sus ciudades, elijan sus destinos turísticos. Aquí también la intención de la parte que vuelve dinámico es que los destinos no se repitan. Entonces, para eso yo tengo que coordinar esa actividad de mediarlo. Ok, si tú ya elegiste tal ciudad, no se repite con esta, para asegurarme de que sí haya ese trabajo de investigar. Entonces, una vez que yo terminé, ellos te entregaron el trabajo el 17 de noviembre. Entonces, tuvieron 2 semanas para hacer todo el proceso ¿cómo se llama?, de recolección de la información, y que al final, el objetivo final era, como lo vuelvo a repetir, el trazar la ruta comercial. Muy Y bien. mis equipos son como de 5 o 6 personas máximo, para que puedan también haber esa integridad de perfiles. Ajá. Muy bien, muy interesantes las experiencias que nos presentó, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, maestro, muchas gracias. La maestra Marta le va a hacer un reconocimiento. Si me permite, por favor. Gracias. A ver. A ver, un momento, permítanme. Sí, quiero compartir la pantalla, pero al parecer no me deja. Bueno, pues todos nuestros asistentes, maestro Francisco de Asís Chupes, muy interesante y útil su plática y seguramente muy motivante para quienes no encuentran la relación de las ciencias básicas y el campo profesional. ¿Me escuchan?
Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, maestra. Bueno, maestro, a nombre de nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y de la Academia de Ciencias Básicas, me permito hacer entrega virtual de un reconocimiento por la plática que tuvo a bien darnos. ¿Sí se está viendo mi pantalla? Sí. Sí. Quieto. Sí, A ver, sí, maestra. Sí, haré lectura del reconocimiento que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente reconocimiento a maestro Francisco de Asís Chucpes por su entusiasta participación como ponente de la plática Matemáticas en el área de negocios, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica ciudad de Zacatlán, Puebla, a 25 de noviembre de 2020. Creatividad y tecnología para la excelencia de México. Firma el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, director general. Maestro, muchas gracias por su participación. Muy interesante su plática. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a considerarme a participar en esta actividad. Maestro, le haremos llegar posteriormente de manera física su reconocimiento. Muchas gracias por su participación y esperemos nos pueda acompañar en las demás pláticas que se estarán realizando estos días. Claro que sí, maestra, muchísimas gracias. Y la verdad, muy interesante, sobre todo la actividad y sí, la verdad, sí, a mí sí, desde que me mandaron el link, la invitación, dije, sí me gustaría participar y sobre todo me gusta mucho el fomento del área de las ciencias básicas, porque durante 8 años, no, miento, 12 años fui coordinador del área de ciencias básicas en el Tecnológico de Valladolid, en la parte de la coordinación, y por eso tengo esa cercanía con esos números como tal. Muchísimas gracias. A usted, maestro. Maestro, le damos las gracias a nombre de la Academia de Ciencias Básicas. Les pedimos por favor a todos los asistentes activen su cámara para tomar evidencia de la ponencia del día de hoy.